en la iglesia el día de hoy. Estoy muy feliz de que nos esté acompañando en la iglesia, en nuestro servicio de día domingo. Doy gracias a Dios por las visitas que están por primera vez y también saludamos a los hermanos habituales de la iglesia. Es una bendición, hermanos, contar con su presencia el día de hoy. Me gustaría que me acompañaran al libro de Oseas, capítulo 10. Oseas, capítulo 10, para ver el versículo que va a ser como la base para el mensaje de hoy. Hemos estudiado durante algunas semanas el avivamiento, qué significa. Hemos tomado un fin de semana para ver qué no es el avivamiento, ¿cierto? Decíamos que un avivamiento no es una campaña o una campaña evangelística, aunque un avivamiento o un pueblo, una congregación, una persona que ha sido avivada en el Espíritu, va a ser una persona que predicará el Evangelio, ¿cierto? Habrá salvación, pero para que haya un avivamiento debe comenzar con creyentes, con el pueblo de Dios, ¿cierto? No se puede avivar un fuego que nunca existió. Por lo tanto, el avivamiento es para los creyentes. Además, nosotros hemos desmentido quizás conceptos que podrían a veces como sobreentenderse que van a propiciar un avivamiento, una campaña, un predicador prestigioso, un mensaje específico. Todas estas cosas pueden un poco ayudar a que eso suceda, pero el avivamiento es la actividad soberana de Dios por medio de su Espíritu, por medio del cual Él renueva el vigor de su pueblo, de una porción de su pueblo, de una congregación o de una persona en particular. Afecta tanto la creencia como el comportamiento de las personas. Por lo tanto, no es algo que nosotros podemos exigir o ganar o merecer. Es algo que solo podemos clamar a Dios para que Él haga esa obra en nosotros. Por medio del avivamiento espiritual, por medio de su Espíritu Santo, el Señor restaura la vida espiritual de un creyente o de una iglesia. Alguien que, habiendo conocido la gracia de Dios y experimentado el nuevo nacimiento, se ha enfriado en su fe, perdiendo su visión, se ha vuelto al mundo y se ha hecho ineficaz en el cumplimiento de su misión. Por eso hoy nuevamente ponemos el énfasis en esto. Clamamos a Dios para que Él nos ayude si es que nosotros necesitamos un avivamiento espiritual. La semana pasada veíamos cómo era necesario la humildad para reconocer, ¿cierto?, el enfriamiento, la conciencia de pecado para llamar a las cosas que son pecaminosas por su nombre, y el arrepentimiento para poder clamar a Dios y ser restaurados y restituidos espiritualmente. El día de hoy, hermanos, en el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12, Oseas capítulo 10, versículo 12, vamos a ver ahí la palabra de Dios, que dice lo siguiente: sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová o al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. El pueblo israelita, hoy son banqueros, muchos judíos, ¿no? Pero antes eran agricultores, hermano, ¿ya? Entonces ellos eran un pueblo de labradores y pastores. Por lo tanto, es común que en la Biblia tengamos analogías o simbolismos que tienen que ver con esto. El Señor mismo los utilizó muchas veces, ¿cierto? Mirad los campos, decía, ¿no? Están listos para los pámpanos están blancos, listos para la cosecha. Rogad que vengan obreros a la mies. La mies era el campo, ¿cierto? Como cosecheros, ¿no? Que van a cosechar, no sé cómo decir, la vendimia o la cereza, cosas por el estilo.
se utiliza mucho estas analogías agrícolas, ¿no? Y aquí tiene que ver con eso también. Sembrad para vosotros justicia y segar o cosechar misericordia. Sin embargo, hay una frase ahí que me voy a tomar un ratito para explicarla, que dice: haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Esta frase que está ahí al medio, haced para vosotros barbecho, es un término también que tiene que estar relacionado con la agricultura. Oseas habla y profetiza a la nación de Israel en un tiempo de enfriamiento de esta nación. De hecho, Dios va a ordenar que Oseas se case con una mujer adúltera para representar en ese matrimonio la infidelidad de Israel. La mujer de Oseas se le perdería, ¿cierto? Y volvería después y no sería una mujer fiel. Y Dios utilizaría esto para decirle cómo Israel, ¿cierto?, se va en pos de otras cosas y otros dioses, teniendo, ¿cierto?, su Señor allí que le ama y les espera. En este tiempo de enfriamiento de Israel, un tiempo de que ellos se habían alejado, ¿cierto?, moralmente, espiritualmente de Dios, el mandamiento es: hacer barbecho para vosotros. El barbecho es cuando se cosecha una porción de la tierra y esa tierra se va a dejar sin sembrar por todo un año, por toda una temporada, ¿cierto? Se la hace descansar a la tierra. Al año siguiente, fruto de la lluvia y el calor abrasador, la tierra está bien dura. Entonces, para volver a, versículo ahí al principio, sembrar, y si queremos cosechar, se debe picar la tierra, ¿cierto? Ablandar la tierra, destruir, digamos, nuevamente todo allí, para que pueda ser el terreno útil nuevamente para sembrar y para cosechar. Hacer barbecho para nosotros. Rompe el barbecho. La corteza, la coraza que ha sido propio de haber dejado descansar espiritualmente nuestro corazón. Si queremos un avivamiento espiritual, es necesario romper el barbecho de nuestro corazón, ¿no? Hablando como en términos ahí, como sumándome a la analogía que está usando aquí Oseas. Lo hemos hablado a lo largo de las primeras dos domingos que tratamos el avivamiento, la necesidad de arrepentimiento, de confesión, de conciencia de pecado, de humildad para reconocerlo, ¿cierto? La necesidad de llamar a las cosas por su nombre. Y es necesario que nosotros, hermanos, nos examinemos en nuestro corazón. Si no hay un barbecho en nuestro corazón también, que debe ser destruido. Si por ABC motivo nosotros hemos dejado toda una temporada sin trabajar nuestro corazón y se ha hecho un barbecho en nosotros, debemos justamente examinarnos para saber si lo necesitamos o no. Examinándolo y notando el estado de nuestro corazón, de nuestra mente, es que veremos dónde estamos. Muchas personas nunca piensan en esto. No prestan atención a su propio corazón. No se examinan, por lo tanto, nunca saben si han avanzado o retrocedido espiritualmente. Yo creo que es algo que tampoco queremos hacer, porque si nos examinamos y no salimos aprobados, eso significaría cambiar cosas en nosotros, hacer modificaciones, tomar compromisos, dejar algunas otras cosas. Por favor, antes de seguir, mira en 2 de Corintios, un pasaje un poco conocido, 2 de Corintios, capítulo 13. Versículo 5, dice la Biblia ahí lo siguiente:
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. El apóstol Pablo desafiaba a los corintios a examinarse. Entonces, someterse a este escrutinio personal de la vida espiritual de uno para saber qué cambios hacer. ¿Acaso somos creyentes de verdad? Y si lo somos, ¿nos hemos enfriado? ¿Hemos dejado temporadas sin cultivar, cierto, espiritualmente nuestro ser? Y se ha formado un, entre comillas, barbecho también en nuestro corazón. Versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Debemos ocuparnos de esto. No debe ser algo superficial. Debemos examinar a conciencia el estado de nuestro corazón y ver en dónde nos encontramos, si estamos andando con Dios o con el diablo, si estamos viviendo vidas espirituales o carnales. Por eso la pregunta es, ¿necesitamos o no un avivamiento? ¿Hay o no un barbecho en nuestro corazón? ¿Necesitamos romper aquello para que el Señor haga una obra nueva en nosotros? Este autoexamen consiste en contemplar nuestra vida, considerar nuestras acciones, buscar en el pasado y ver cuál es nuestro verdadero carácter. Y en ocasiones anteriores, los últimos fines de semana, hablamos la necesidad de clamar, del arrepentimiento, de confesión, pero lo hicimos de forma general. Que debemos confesar el pecado, arrepentirnos del pecado. El día de hoy el examen va a ser un poco más meticuloso, hermano, para que también nosotros podamos examinarnos con más exactitud a nosotros mismos. Hablar del pecado como una generalidad no es tan efectivo para la regeneración y el avivamiento. La confesión general perdona nuestros pecados, no basta. Los pecados fueron cometidos uno a uno y el arrepentimiento debe ser puntual por cada uno de los pecados. Por favor, mire el libro de Daniel un ratito. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 3. Aquí el profeta Daniel vio en las escrituras las profecías de Jeremías, que habían pasado ya los 70 años que había dictaminado Jeremías que duraría la cautividad de Israel en Babilonia. Cuando Daniel ve esto, entonces él clama a Dios y dice, versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
no hemos obedecido a tus siervos, a los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres. Versículo 10. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Fíjate cómo Daniel no dice perdona nuestros pecados, sino que puntualmente dice fuimos rebeldes, hemos hecho oídos sordos, nos hemos apartado, hemos cometido iniquidades, impiedades. Si tú conoces la historia, por tiempo no lo podemos ver, pero solo un poquito más adelante el Señor mismo aparece a Daniel y le va a decir como unas palabras que eso lo va a volver a animar a él en el espíritu. Pero es solo después de una confesión precisa, detallada, que eso puede ocurrir. Volviendo al libro de Oseas capítulo 10, verso 12. Decía ahí el profeta: haced barbecho de vosotros. Para que el avivamiento llegue, el arrepentimiento debe ser específico, no general. Debe ser fruto de un examen, no de una frivolidad. No debemos arrepentirnos por cumplir y repetir como repetimos muchas cosas. Bueno, me arrepiento, perdón. Sino que debe haber una intencionalidad, una puntualidad de lo que uno confiesa y pide el perdón a Dios. Cuando pensamos en las iniquidades, pecados, impiedades que cometen los seres humanos, veamos algunas de estas para ver si necesitamos en algún caso romper el barbecho y volver a sembrar la justicia en nosotros. Pecados de omisión. Ingratitud. La ingratitud consiste en recibir favores de Dios sin mostrar o ejercitar gratitud por ellos. Y no solamente estando en Cristo, sino que también reconocer la providencia de Dios cuando aún no estábamos en Cristo. Alguno diría: estuve a punto de entrar a prisión, pero no sucedió, no, en caso extremo, ¿no? O estuve a punto de morir, ¿no? Y no pasó. Y estuve enfermo y me sanó. Y situaciones en las que fácilmente podría haberse perdido todo, pero que el Señor estuvo allí. Y cuando llegamos a Cristo y conocemos de su providencia, su soberanía, su omnisciencia, su elección, es momento de reconocer aquello y ser agradecidos con Él. Sin embargo, ¿cuántas veces nos ha faltado la gratitud? Número 2, falta de amor a Dios. ¿Cómo te sentirías tú de agraviado si descubres que el afecto de los tuyos, de tu esposa o esposo, o de tus hijos, flaqueara? Si vieras que en su mente y en su corazón tienen a otra persona. Así ilustraba Dios con Oseas y su esposa, ¿cierto? La esposa se iba y decía a Dios: ustedes así se van en su corazón, adulteran, les falta amor. ¿Cómo te sentirías tú si las personas más cercanas a ti, ¿cierto? Y quienes se sobreentienden, tendrán un afecto y una cercanía muy fuerte, de repente actuaran como si eso ya no existiese? ¿Sabes que muchas veces nos hemos comportado así con Dios? Persiguiendo un montón de cosas que no son buenas para nosotros y dejando a Dios y el amor que Él tiene para nosotros en otro plano. Por eso la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, porque no quiere que compartamos ese amor con nadie más, ni con nada más. ¿No crees haberle ofendido en algún punto a Dios?
¿Te ha faltado el amor en alguna instancia? Número 3, descuido de la Biblia. Anota los casos en que quizás en algunos días, semanas o más, la palabra de Dios no te ha causado ningún placer. Algunas personas mecánicamente incluso cumplen con leer, pero quizás unos 10 minutos después no son capaces de decir 2 palabras sobre lo que leyeron, ¿cierto? Si es así, hermano, si no hay deleite en la palabra de Dios, palabra cuyo los salmistas dicen, es como miel, ¿cierto? Es tan placentera, es tan dulce, tan rico estar en la palabra, dicen los salmistas. Si ya no sientes ese placer, quizás te has descuidado también de esto. Y si es así, no extrañes que tu vida flote a la deriva y tu religión sea un fracaso. Número 4, incredulidad. Piensa en aquellos casos en que has puesto en duda la veracidad de la palabra de Dios, la veracidad del carácter de Dios, de sus promesas. Y todos conocemos el versículo, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas, ¿bien? Pero la verdad es que a veces en la práctica no parecemos confiar en esto, en la provisión de Dios. Y oramos también pidiendo, pero con una actitud de no creo que lo reciba. Como Sara cuando Dios está hablando con Abraham y en la tienda se ríe, ¿cierto? Y dice, y vas a tener un hijo. Y Sara hace como una risita, incredulidad, ¿cierto? Somos creyentes, estamos en Cristo Jesús, pero a veces somos incrédulos de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de lo que Él promete en la Biblia. Si Dios dijo algo y actuamos como si eso no fuera verdad, hermano, ¿no le estamos acusando de mentir? Número 5, descuido en la oración. Piensa en las ocasiones en las que has descuidado tu oración privada, la familiar, las reuniones de oración, que has orado de tal manera que incluso has agraviado a Dios, ¿no? Y las personas empiezan a orar y es como se activa el Dios genio de la lámpara y empezamos a pedir un montón de cosas y realmente no hay carácter en aquella oración. Incluso puede haber agravio, ofensa con una oración de tal tipo. Número 6, descuido en los medios de gracia. Cuando has permitido que las excusas triviales te lleven a descuidar de asistir, por ejemplo, a las reuniones del pueblo de Dios, congregarte. Como cuando llegas temprano del trabajo y hay tiempo para llegar a la iglesia, pero dices, estoy cansado. O juega Chile, ¿cierto? No sé, hermano, no sé si hay muchos futboleros aquí. No sé, digo como ejemplo nomás. Pero, ¿te ha pasado? Que tenías la posibilidad y teniéndola no asististe. Que pusiste una excusa livianita, no de peso, como el justificativo para no participar. Si es así es porque hemos descuidado los medios de gracia. Número 7, la manera en que has ejecutado tus deberes con falta de sentimiento y de fe, con falta de amor, hecho todo mecánicamente, con un estado mental mundano, de modo que tus palabras solo eran de labios. Número 8, falta de deseo por la salvación de otros, de los cercanos tuyos, como de las demás personas que están sin Cristo. ¿Cuánto has dado para que se les envíe a otras personas para que prediquen el Evangelio? ¿Te has negado a mostrar interés en actividades relacionadas con el evangelismo? ¿Has puesto tu
comodidad y estilo de vida sobre esta necesidad que hay de salvación en los tuyos y en el mundo. Comprando primeras marcas, gastando de más quizás en algunas cosas de necesidades secundarias, terciarias y algunas inservibles, y no aportando necesariamente a la obra de Dios. Te has instalado cómodamente en tu estilo de vida y no estás dispuesto a pasar la menor incomodidad o inconveniente por los perdidos. ¿Oras por ellos en privado? ¿Pones aparte algo para que el ministerio continúe desarrollándose y se siga predicando la palabra de Dios y vidas sean transformadas por medio de la palabra de Dios? Si este deseo no está en ti, si no hay un deseo de salvación en las personas, piensa por un momento, ¿por qué pretendes ser un cristiano entonces? ¿No está tu profesión marcada por hipocresía? Hasta el punto que podría ser insultante decir, yo soy un Cristo, pero sin una pasión y compasión con los perdidos. Cuando el Señor vio los campos, Él veía personas que necesitaban el Evangelio. ¿Acaso vemos aquello nosotros? Número 9, descuido en tus deberes familiares. Piensa en las formas en que has vivido para tu familia y cómo te has comportado también con tus cercanos. ¿Qué esfuerzos directos haces habitualmente para un bienestar espiritual en tu familia? Seguro todos se esfuerzan y mucho por el bienestar material. Y está bien en aquella parte. Pero en cuanto a lo espiritual, ¿has descuidado con ellos algún deber que se te ha impuesto por la palabra de Dios? La forma en que está organizada la sociedad moderna es para que esto no suceda, para que las personas tercericemos la educación de nuestros hijos y cuando salgan de allí tercerizamos la crianza, ¿cierto?, en guarderías, y niños chiquititos pasan 10, 12, 16 horas fuera de casa con incrédulos todo el día siendo influenciados por ellos. Porque yo no voy a descuidar, ¿cierto?, lo material, no estoy dispuesto a soltar un estilo de vida, pero tal vez estamos descuidando lo más importante, que es lo espiritual. No solamente los pecados de omisión, es decir, aquellas cosas que no hacemos, sino los de comisión también. Mundanalidad. ¿Cómo es tu relación en cuanto a las posesiones materiales? ¿Cómo está tu corazón? ¿Consideras estas cosas como tuyas, como si tuvieras derecho de poseerlas, casi como si las merecieses? Si has amado más la propiedad y has buscado más lo material que lo espiritual, quizás este sea también un pecado en tu vida. Orgullo. ¿Cuántas veces has pensado más y te has preocupado más de tu exterior y de la imagen que proyectas a los demás que de lo interior? Más preocupado de la apariencia externa, el aspecto del hombre mortal, de tener una apariencia de piedad, de, entre comillas, lucir como cristiano. Sin embargo, espiritualmente, eso no es lo mismo y no hay tal preocupación. Envidia.
¿Has envidiado a algunos? ¿Sufrido porque elogian a otros? ¿Porque ascienden a otros? ¿Porque otra persona prospera en alguna dirección y eso no sucede contigo? ¿Has codiciado lo que tiene otro? ¿Ha sido más agradable para ti pensar en las faltas de los demás que en sus virtudes? ¿En sus fracasos que en sus éxitos? Sé sincero contigo mismo. Si has albergado un espíritu de envidia en ti, tal vez el avivamiento también sea para ti. Críticas y censuras. Piensa en los casos en los que has mostrado una actitud hostil hacia otras personas, hacia otros creyentes. Cuando pasa algo, sabíamos que iba a suceder. Era sabido que tal hermano. Entonces, hostilidad. No hay un interés de restauración. No hay una preocupación sincera. Pero sí queremos marcar cada error de las otras personas. Ligereza y frivolidad. ¿Con cuánta frecuencia has mostrado ligereza delante de Dios? En actitudes, acciones que te permites con Dios, pero que no te podrías haber permitido en presencia de un soberano de la tierra. Al jefe, sí señor. Y al Señor, un poco más relajados, ¿no? Frivolidad, ligereza. Muchos creyentes nos hemos comportado como ateos, olvidándonos que hay un Dios y un Señor al cual servimos. Hemos mostrado faltas de respeto, o dicho de otra manera, más respeto a nuestro Señor terrenal que a nuestro Señor en el cielo. Hipocresía. ¿Cuántas veces has confesado o pedido perdón de pecados, pero que no tienes la intención mínima de apartarte de ese pecado? No tienes un deseo solemne de no volver a repetirlo. Solo está en tus labios la frase: perdona nuestros pecados, y nada más. Robar a Dios. Casos en los que has aplicado mal tus talentos, tus capacidades, los dones que Él te ha dado. Dones espirituales, dones en general. Despilfarrando el dinero en concupiscencias, cosas que no necesitas, que no contribuyen a tu salud, bienestar, utilidad. Mal humor frente a tu esposa, frente a tus hijos, el resto de tu familia, incluso hermanos en la fe. De toda esta lista, no levante la mano, hermano, ¿ya? Por favor. Pero piensa por un momento. Ya bien, no estamos. ¿En algún punto te toca? Entonces la pregunta se repite: ¿necesitamos o no un avivamiento? Amén, hermanos. Necesitamos un avivamiento, hermanos. Como dice el profeta aquí: haced para vosotros barbecho. Necesitamos romper, hermanos, la coraza que en nuestro corazón, que después de descuidarnos por temporadas, ¿no?, en nuestra vida espiritual, y revisar una lista más concreta y detallada que solamente perdona nuestros pecados. Entonces ahí entendemos que hay una necesidad de un avivamiento. Por eso toma una decisión, hermanos. Prepara y repasa esta misma lista que acabamos de ver, con cuidado y solemnidad, como si te prepararas para el juicio final. Al repasar el catálogo de tus pecados, asegúrate bien de hacer un cambio, una reforma total y ahora. Todo lo que no esté bien,
decide, pero decídelo de corazón, al instante, que con la ayuda y la fuerza de Dios no lo volveremos a hacer. No habría ningún beneficio en examinarnos a menos que esa reflexión nos lleve a enmendar y corregir lo que está malo en nuestro corazón. Sería de ningún valor, hermanos, predicarle a un corazón que está endurecido. El labrador no tira la semilla sobre la tierra dura. Debe haber un barbecho primero antes de sembrar la justicia y cegar la misericordia. ¿Estás dispuesto, hermano, a hacer una rotura de tu campo en barbecho? ¿Estás dispuesto a examinarte como se te indicó y perseverar en corregir estas cosas? Si no estás dispuesto y dejas de hacerlo, de prepararte, no sé cuánto más pueda ser para ti este mensaje. De hecho, creo que te hará peor, te endurecerá más. Si no te pones a trabajar en esto, inmediatamente puedes estar seguro de que no tienes un interés en el avivamiento. Si no lo haces, puedo decirte que has olvidado a Cristo. Pero si lo haces, ten la confianza que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Iglesia, hermano, hermana, si hay un barbecho en tu corazón, el Señor dijo allá a la iglesia en Éfeso: arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Quisiera animarte el día de hoy a pensar en esto, hermano. Vamos a tomar un tiempo para orar. Padre, te damos gracias, Señor.